Muy buenas noches para la audiencia de Facebook y para la congregación Gracia y Paz para sus vidas. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está localizada en el 1231 del West y la 1234 del West y 31 calle en Hialeah, Florida, 33012. Nuestro teléfono donde usted nos puede contactar para poder tener nuestra dirección, cualquier necesidad de oración, cualquier pregunta, por favor nos puede llamar al 786-306-4196. Nuestros horarios de servicio son los días domingo a partir de las 11:30 de la mañana a 12 del día. Tenemos tiempo de oración y confraternizamos los hermanos los unos con los otros, contamos nuestras bendiciones, nuestras alegrías. Tenemos un tiempo precioso de confraternidad. De 12 a 2 de la tarde, como el Espíritu Santo lo disponga, tenemos nuestro servicio en general, servicio de alabanza, mensaje de la palabra, testimonio. Compartimos un testimonio de lo que el Señor ha hecho en la vida durante el transcurso de la semana. Y seguimos y juntos compartimos de la palabra, aprendemos y crecemos. Eso es el día domingo. Nosotros nos reunimos en la dirección que ya les dije anteriormente, 1234 del Güey, la 31 calle de Hialeah, Florida, 33012, en el templo pequeño, a mano izquierda, entrando en la entrada principal. Usted va a ver a mano izquierda un edificio pequeño, nosotros nos congregamos ahí. También tenemos nosotros nuestros discipulados bíblicos los días miércoles, viviendo bajo el diseño de Dios, que es a partir de las 8 de la noche hasta las 9 de la noche por este medio. Facebook, déjenselo saber a sus amistades, compartan con ellos de este mensaje de la palabra. Esta noche nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Es el tema de esta noche. Pero una vez que nosotros terminamos de pasar la transmisión en vivo, nosotros subimos los mensajes a YouTube, donde usted lo puede ver en cualquier momento bajo el nombre de Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Usted va a encontrar los mensajes, el título del mensaje y la fecha del mensaje. Así que no vamos a perder en sus casas, pero el Espíritu Santo por permitirnos llevar este mensaje. El saludo muy especial para Dorita, mi hermana amada, que ya se unió a la transmisión, y así a otros hermanos que se están uniendo con nosotros. Me siento muy bendecida poder ser canal de bendición de nuestro Padre. Comencemos, mi hermano, pidiéndole pues al Señor que me use, que me llene de su Santo Espíritu, que alinee su
está con nosotros. Como dice el primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. El que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Vuelvo a repetir por si acaso no me han escuchado. Esta noche el tema es el Espíritu Santo morando en nosotros. Los apóstoles se llenaron ¿de qué? De tristeza, de pesar, de confusión por la muerte y partida de Cristo. Y la noche antes de la crucifixión, el Señor Jesús fortaleció a sus apóstoles y les dijo y les habló de la venida del Espíritu Santo, del Consolador, diciéndolo en Juan capítulo 14, versículo 16, dice así. 14, Juan capítulo 14 del 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. Este Consolador no solamente les acompañará por la vida, sino que morará en ellos, dice la palabra. La morada del Espíritu de Dios en los creyentes todavía nos sirve de consuelo y de apoyo, de fortaleza. Nuestro Salvador ya no está con nosotros corporalmente durante las pruebas de cada día, sino que, como dice primera de Juan, capítulo 4:4, el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo, que el que está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. El Nuevo Testamento, amada iglesia, amigo que me estás escuchando, nos enseña que el cuerpo de cada creyente es la morada del Espíritu de Dios. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y la palabra del Señor nos dice así: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Vuelvo a leer. Y no sabéis, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. Si continuamos más adelante en Juan, retrocedamos un poquito a los primeros libros, vámonos al libro de Juan, capítulo 7, versículo del 38 al 39. Quiero que noten estas citas importantes, amada iglesia, amigo que me estás escuchando, para que tú también puedas ir y escudriñar y que el Espíritu Santo te revele algo más, si tú tienes alguna duda, que te revele a través de la palabra. Juan capítulo 7, 38 y 39. Y dice la palabra del Señor así: el que cree en mí, como ha dicho las Escrituras, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero el que decía esto del Espíritu que los había creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Aquí en el capítulo 38 dice que el que cree en mí, estas palabras, amada iglesia, explican lo que significa la palabra beba. Como ha dicho la Escritura, contiene las palabras exactas cuando nos dice aquí en este versículo que seríamos recipientes de las bendiciones divinas recibidas en una cantidad que va a rebosar en nosotros, hermano. ¿Qué es lo que iba a rebosar en nosotros? Correrán. Es el Espíritu Santo de Dios. La morada del Espíritu dentro de nosotros los creyentes no debe ser de confusión ni algo que nos venga a confundir con con las obras bondadosas en el cristiano. No, una cosa son las obras
buenas obras que tenemos que hacer son los frutos del Espíritu. Estamos llenos del Espíritu. Las obras del Espíritu van a manifestarse en nosotros. La regeneración y los dones del Espíritu deben ser distinguidos del don del Espíritu mismo, hermana iglesia. Vámonos a 1 Corintios capítulo 12, 4. 1 Corintios capítulo 12, 4 nos dice así. Cuando habla aquí de la diversidad y la unidad de los dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Si nos vamos a Hechos, en Hechos también nos habla y nos dice aquí en el capítulo 2, versículo 38, dice la palabra del Señor también así. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestro pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. ¿Qué estaba diciendo aquí el apóstol Pablo cuando dice arrepentíos? El arrepentimiento implica tanto un cambio de mente como de conducta en nuestra persona cuando reconoce la verdad de que solo en Cristo hay salvación. El arrepentimiento implica, como dice la palabra, un cambio de ¿qué? De mente. O sea que a través de nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Y de conducta. O sea que nuestro caminar tiene que reflejar a Cristo, ¿verdad? Pero solamente esto pasa y esto sucede cuando nosotros reconocemos verdaderamente que solo de Cristo viene la salvación, que a través de Cristo. Y si nosotros queremos ser luz de este mundo, nosotros vamos a caminar en su luz. Continuemos. El error más común acerca de la morada del Espíritu Santo en los creyentes es suponer que esta bendición no es común para todos. Es un error, hermano. Muchos enseñan que la salvación debe ser completada por otras experiencias antes de que uno pueda disfrutar de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Según ellos, esta experiencia puede ser llamada una segunda bendición, puede ser llamada santificación o puede ser un bautismo del Espíritu. Aunque varios grupos añaden su propia versión, distorsionando la verdad de la palabra, y siempre queda la misma idea en general. La falla principal, amada iglesia, amigo que tú me escuchas, de esta enseñanza es la idea de que esta experiencia complementa la salvación. Cuando tú y yo sabemos que en Cristo el creyente ya tiene toda la bendición, su sacrificio fue completo y para siempre, hermanos. Con su sacrificio fue pagado todo, la deuda fue pagada completamente y recibimos nosotros la salvación de nuestros pecados, la salvación de nuestros pecados, el perdón de nuestro pecado y la salvación de nuestra alma. Perdone. Vámonos a ver confirmando lo que yo le estoy diciendo, que la primera falla de la enseñanza de la idea de estas personas cuando quieren enseñar que para alcanzar la salvación tiene que venir otras manifestaciones, cuando esta experiencia está completada en Cristo, porque el creyente tiene toda la bendición, somos bendecidos. Ya no es que nos van a bendecir, somos bendecidos porque ya fuimos bendecidos a través de Cristo Jesús. Vámonos a Colosenses, amada iglesia. Colosenses, y amigo que me escucha, capítulo 2, versículo 10. Y la palabra del Señor dice así: y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Se está refiriendo a Jesús, a Jesucristo. Y habéis sido hechos completos en Él. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nuestro único Señor y Salvador, somos completos en Él
porque Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Cuando dice que somos completos, ¿a qué se está refiriendo, amada iglesia? Tal como la plenitud de la deidad habita en Cristo, también los creyentes, nosotros, tú y yo, hemos recibido en nuestra vida la plenitud de Cristo. Vámonos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Y dice la palabra del Señor así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha bendecido con toda bendición. Una vez está confirmando que a través de Cristo todo creyente ya tiene la bendición, porque Él nos bendijo con toda bendición. Y si vamos a Primera de Corintios, amada iglesia, capítulo 1, 30, nos dice la palabra así: mas por obra suya, o sea, por obra de Jesús, estáis vosotros en Cristo Jesús, por su obra, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Les vuelvo a leer, amada iglesia: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, amada iglesia. Cuando dice justificación, nosotros estamos hablando que hemos sido justificados. Dios nos ve justo, puro, resplandeciente a través de la sangre de Cristo Jesús. Cuando estas personas predican o enseñan, ellos pretenden minimizar el valor de la muerte de Cristo, de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Y ellos ahí es donde caen en el error. El don del Espíritu viene a nosotros a través de la salvación en Cristo y no un complemento hasta que después de ser salvo. No, una vez que tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, tus pecados te fueron perdonados. El Espíritu Santo de Dios se une a tu espíritu, amada iglesia. Somos completos y ya somos completos en Cristo Jesús. Y ya esto no es un complemento que tenemos que buscarlo, no, desde el momento. Estamos sellados con el Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Tú y yo como iglesia, en el nuevo pacto de la gracia, nosotros necesitamos ser llenos cada día de la presencia del Espíritu Santo. Vámonos a leer vamos a leer Romanos 8:32. Romanos 8:32 nos dice así la palabra del Señor. El libro de Romanos es un libro precioso. Romanos 8:32 y nos dice así: el que no eximió ni a su propio Hijo, hablando de Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Él nos concedió todo, hermano, a través de su Hijo. Nos concedió la salvación. Nosotros no tenemos que agregarle nada al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero vámonos a Juan capítulo 7, versículo 39. Dice la palabra del Señor así: pero Él decía esto del Espíritu que los que habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. O sea, cuando tú lo aceptas como Señor y único Salvador, tú recibes, tú eres sellado con el Espíritu Santo, con ese don del Espíritu. El Espíritu Santo ha venido a magnificar a Cristo Jesús, poniendo
el énfasis en Él, amada iglesia. Porque Jesucristo es el autor y el consumidor de todo. Él lo dio todo por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros. Y Él en amor, por eso sus apóstoles, aunque estaban confundidos, capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y dice así: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Porque por gracia habéis sido salvos. Por gracia hemos recibido la salvación. Por medio de la fe, y no es de vosotros, sino un don de Dios. Por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. Y esto no ha sido por obra, por vosotros, sino un don de Dios, por gracia. La gracia es la base sobre la cual Dios salva al pecador, amada iglesia, y la fe es el medio por el cual los creyentes reciben la salvación. Les vuelvo a leer, hermano. La gracia es la base sobre el cual Dios salva al pecador. Por gracias nos dio a su Hijo un regalo, la gracia de Dios. Nos dio un regalo no merecido. Y la fe es el medio, la fe que nosotros tenemos en Jesucristo, es el medio que nosotros como creyentes recibimos la salvación a través de Jesús. Ya como se lo decía anteriormente, hemos visto varios versículos que nos hablan que nuestra doctrina es clara y enfatiza que el Espíritu Santo la salvación o las bendiciones no vienen después, no, vienen al momento. La bendición viene cuando tú recibas al Señor. Pero aquí también enfatiza, aquí en Efesios 2:8, que la salvación, en Romanos, 2:8, dice que se recibe el Espíritu Santo por medio de la fe. Y el estado de ser salvo y de recibir el Espíritu Santo son lo mismo. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es un don de vosotros, sino que es un don de Dios. Si nos vamos a Juan capítulo 7, 38 y 39. Dice la palabra del Señor: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero el que decía esto del Espíritu que los habían
Pero el que decía esto del Espíritu que los había creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesucristo no se había glorificado. Entonces, mis hermanos, estamos viendo aquí que se recibe el Espíritu por medio de ¿qué? De la fe. Tú eres sellado con el Espíritu Santo. Y el estado de ser salvo y de recibir el Espíritu son el mismo, porque por medio de la gracia de Dios recibimos ¿qué? La salvación. Y tenemos también, recibimos fe a través de creer en Cristo Jesús. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 11, versículos 16 y 17. Hechos, capítulo 11, versículos 16 y 17. La palabra del Señor dice así: entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Aquí está hablando cuando Pedro fue a informar la visita, sobre su visita a Cornelio, ¿verdad? Por eso dice, entonces me acordé, él se acordó cuando las palabras del Señor, cuando dijo, Juan bautizará en agua, pero vosotros recibiréis bautismo en el Espíritu Santo. También vemos aquí que aquellos sin el Espíritu Santo son incrédulos. Porque ¿qué dice? Que a través de la palabra, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros vamos a ser creyentes. Y eso lo confirma la palabra. Vámonos a Romanos 8:9. Romanos 8:9. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículo 9, dice la palabra. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu Santo, el tal no es de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios, porque no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Vámonos a 1 Corintios capítulo 2, del 9 a 15. Dice la palabra del Señor así. 1 Corintios capítulo 2, del 9 al 15. Sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Por eso, amada iglesia, amigo que me escuchas, si tú has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, tú sabes que a nosotros los redimidos, el Espíritu Santo nos revela la palabra. Por eso dice, pero Dios nos lo reveló por medio de las Escrituras, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Aún las profundidades de Dios. Continuemos. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, amada iglesia, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría de qué, humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales,
Por eso, hermano, si tú no escudriñas la palabra, tú no puedes tener la revelación de lo más profundo del corazón de Dios. Acuérdate que la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo, inspiró a estos hombres de Dios, para que esa palabra fuera revelada a nosotros y que se hiciera rema en nosotros. Pero el hombre dice, continuemos, pero el hombre natural no acepta las cosas espirituales de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Las cosas de Dios no son carnales, son espirituales y se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero el que no es juzga, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, aquí estamos viendo, amada iglesia, que solamente los creyentes, los que reciben al Señor como su Señor y Salvador, los que son sellados por el Espíritu Santo, son aquellas personas a quien el Espíritu Santo les revela lo más profundo del corazón de Dios. Aquellos que no son los hijos del Señor los que no son creyentes, son los que no son sellados con el Espíritu. Por eso dice, pero el hombre natural no acepta las cosas espirituales de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Solamente cuando tú abres tu corazón, cuando le entregas tu vida al Señor Jesucristo y eres sellado, tú empiezas a entender a través del Espíritu Santo de Dios que está en ti, que mora en ti, las cosas espirituales. También necesitamos la presencia del Espíritu para ser resucitados o trasladados, para ser resucitados con Cristo Jesús. Ya no vives tú ni vivo yo, sino que Cristo vive en nosotros. Vámonos a Romanos 8:11. Dice la palabra del Señor aquí en Romanos 8:11. Pero si el espíritu de aquel que resucita a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Oídlo. No dice dará vida a vuestros cuerpos mortales. La muerte del pecado nos da una vida en nuestro cuerpo, nos da mortales, nos da una vida en el espíritu, una nueva vida en el espíritu, amada iglesia. Por eso que necesitamos la presencia del Espíritu Santo para ser resucitado. ¿Para qué? Dice que aceptamos la gracia de Dios, nos hace actos, nos perdona y por fe recibimos a Jesucristo y al momento de recibir somos sellados y somos resucitados juntamente en Cristo. El Espíritu Santo, amada iglesia, amigo que tú me escuchas, es un regalo de Dios. Vámonos a Hechos, capítulo 10, versículo 45. Hechos, versículo 10, versículo 45. Dice la palabra del Señor así. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Aquí nos está hablando cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Dice, pues, ¿qué hacía Pedro? Los oía hablar en lenguas y exaltaban a Dios. Y entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, y entonces le pidieron que se quedaran con ellos unos días, dice la palabra aquí. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que Dios nos ha dado, nos hace sentir que seguro de nuestra salvación, nos da el poder, nos da la autoridad, nos revela quiénes somos, nuestra identidad, quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso nos hace sentir seguro. Vámonos a Primera de Juan.
Vámonos al libro de Primera de Juan. Primera de Pedro, nos vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, 13. Y dice la palabra del Señor así: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos has dado de su Santo Espíritu. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Santo Espíritu. Y si vamos al capítulo 3, versículo 24, nos dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Él, y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vuelvo a leer. 3:24, primera de Juan, capítulo 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Él. Tenemos que ser obedientes a su palabra. Y en Dios, en Él. Y en esto sabemos que Él, o sea que Dios, permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha sido dado. Tenemos que ser obedientes, hermanos. Continuemos más adelante. Romanos 8:15. Volvemos al libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16. Dice la palabra del Señor: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos amados, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué da testimonio que somos hijos de Dios? El testimonio interno del Espíritu Santo, amada iglesia, tu amigo que tú me estás escuchando, en el creyente es prueba indudable de que es hijo de Dios. Cuando dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud, el Espíritu Santo que los creyentes han recibido no es un espíritu que los lleva a una nueva esclavitud de pecado, no, amada iglesia, sino el espíritu que nos hace hijos e hijas de Dios por medio de su adopción en Cristo. El Espíritu Santo quita todo temor al unir al creyente con Dios por medio de Cristo. Abba, Padre, significa esta palabra, es una palabra arameo que quiere decir Padre, y se denota una relación especial, una íntima relación con el Señor. Los creyentes son ¿qué? Somos, no que los creyentes son. Somos, tú y yo como creyentes, como hijos, somos vencedores. Y eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3 al 4. Vámonos a Primera de Juan, ya estuvimos por ahí. Primera de Juan, capítulo 4, del 3 al 4, nos dice así: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. O sea, cuando tú no has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres creación de Dios. Dios te ama, pero tú sigues siendo criatura de Dios. Eres la creación. Aquí te dice: y todo espíritu que confiesa a Jesús, que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo. Cuando tú, dice aquí, en este mundo: hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo.
Vamos a comenzar desde el versículo primero, porque yo quiero que lo entiendan bien. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son espíritus, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos son falsos profetas que han salido al mundo. La iglesia está diciendo que van a venir falsos profetas, que discernamos los espíritus, discernamos